de eso se desprende todo lo que sigue. Por eso es que nosotros estamos viendo una serie de requisitos que tiene que poseer aquel que está siendo llamado. No es suficiente el llamado, tiene que venir acompañado de una vida. Y eso es lo que nosotros estamos examinando. Vimos ya por un lado que es una de las cosas que es necesario que sea irreprensible. Y la primera irreprensibilidad que aplica el Señor es en cuanto que sea marido de una sola mujer. Lo primero, que su relación con el sexo opuesto, y si es casado, que tenga en estima su matrimonio. Eso es lo primero de que tiene que ser irreprensible. Pero no solamente eso, vemos también de que es necesario el carácter. Porque donde va a entrar es en medio de unas manadas de ovejas. Y dentro de las ovejas no es que comen todos juntos y ahí están quietitos. Las ovejas, como nuestros hijos, que tienen, algunos que tienen más de un hijo, de repente alguno se va por otro lado, a otro lado de las góndolas del súper. Y ahí está la reacción de que tiene que ir a buscar. Se va con pasión, con paciencia, con amor, a atraerle y otra vez a acercarse. O con un explote de ira y de furia, reacción. Es necesario tener carácter. Ese es el prerequisito que hemos estudiado el domingo pasado. Pero claramente, eso no es todo. Vemos también que el Señor dice que tiene que tener una capacidad, una habilidad, una actitud para enseñar. Y eso es lo que vamos a considerar en esta mañana con la ayuda del Señor, hermanos. A la luz del pasaje que dice en el versículo 2, 1 Timoteo 3:2, es necesario pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y vamos a orar nuevamente, hermanos. Necesitamos que el Señor pueda abrir nuestros ojos y ver mejor lo que aquí está revelado. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, glorificado y bendito es tu nombre. Venimos a ti, Señor, en este momento necesitado, porque como hemos cantado, ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente en ti están las palabras de vida eterna. Oh Señor, te suplicamos, oh Padre, que nos ayude a entender lo que tú has revelado en tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Ilumínanos más, para que no salgamos iguales, sino que completamente convencidos de lo que dice tu palabra. Señor, obra en muchos para salvación aquí. Y por sobre todo, Señor, edifica tu iglesia. Esto te rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vemos, por un lado, una palabra que necesariamente hay que aclarar, que es esta palabra que está en nuestro título, que es el requisito de actitud para el ministerio pastoral. Y la actitud puede ser que suene igual, pero de una forma distinta. Se escribe la actitud con P, que habla de capacidad, que habla de acto, que es hábil para una función, para un ejercicio particular. Y por otro lado está la actitud con C, que es la disposición o el estado de ánimo que uno puede tener. El punto del pasaje que nosotros vemos es esa actitud que es acto, que es idóneo, que es capaz, que es hábil para la enseñanza. Eso es lo que tenemos aquí, acto para enseñar. Y una de las cosas que nosotros vemos en la Escritura es que el Señor manda a su iglesia, a todos, a poder pasar un mensaje. Y ese mensaje es las mejores y más extraordinarias buenas noticias, que es el Evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Dios el Padre ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De que Cristo ha sido llevado hasta la cruz cargando los pecados de su pueblo, a fin de que sea en Él el castigo, sea en Él
aplacado por completo la ira que estaba contra nosotros. Es ese mensaje glorioso del Evangelio, de que ahora nosotros proclamamos como buenas: sí hay esperanza, sí hay salvación, sí hay perdón, sí hay libertad si tú vienes a Cristo. Ese mensaje toda la iglesia debe de llevar a otros. Ir y hacer discípulos, ir y predicar a todas las naciones. Y no solamente pasar ese mensaje es el compromiso de toda la iglesia, sino también dice el apóstol Pedro, de que estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No solamente que nosotros estamos comprometidos en proclamar el mensaje, sino también con todos aquellos que demanden razón. ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nosotros pensamos como pensamos? Tú debes de estar listo a presentar defensa. Tú debes de tener los fundamentos para presentar razón. Y a todo, y en todo tiempo. Nosotros, toda la iglesia, no vivimos por las emociones, no vivimos por las experiencias, vivimos por una verdad que afirmamos, y eso debemos de estar listos para poder pasar a otros. Si bien eso es un compromiso de toda la iglesia, el punto de nuestro pasaje que está diciendo es acto para enseñar. Está hablando de esa particular habilidad de comunicar unas verdades. Entonces, esta capacidad de pasar a otro una enseñanza. Y la palabra en su raíz es didacteo, que es en sí mismo un arte en cuanto a enseñar, una capacidad especial. Hace poco estábamos celebrando el Día de los Maestros, y algo que nosotros reconocemos a los maestros, a los profesores, es esa capacidad que tienen de habernos enseñado, de habernos instruido, de habernos mostrado cosas que por nosotros mismos quizás leyendo el libro no íbamos a entender. Y eso es una habilidad que el Señor derramó de una manera especial en algunos, menos en otros, y algunos más. Por eso, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. El que da, y aquellos que están llevando la escuela en casa saben de lo que estamos hablando. Que muchas veces leemos lo que dice, entendemos y cómo pasar es otro punto. Eso es uno de los puntos que estamos hablando aquí, es esa habilidad que sea apto para enseñar. Y hasta aquí nosotros, hermanos, estamos viendo y considerando todo dentro de los requisitos acerca del carácter. Ahora es el punto donde vemos que llegamos a una habilidad, a un don, a algo que tiene de manera especial. Esta es la única habilidad no negociable, y que es lo que se requiere dentro de la lista, dentro de los dones que tiene que tener. Todo lo otro habla acerca del carácter, y esto es la diferencia también de lo que pide al diácono y al pastor. Porque el diácono no va a ser un hombre dedicado a la enseñanza, ni tampoco dedicado a la predicación. El diácono va a ser dedicado más en su ejemplo a cuidar todas las necesidades que pueda haber dentro de una iglesia local. Es el que lleva adelante el ministerio de la misericordia, como vamos a ver más adelante. Pero el propósito fundamental del ministerio pastoral es que sea hábil en la enseñanza, que pueda pasar de una manera correcta. Y muchas veces nosotros hemos encontrado algunos que, por más de que están en la profesión de la docencia, claramente se equivocó de profesión. No tiene dones para pasar. Horas y horas tratando de explicar, pero no pasa. Y aquel que es hábil es aquel, como dice un pastor, que hace del oído ojo, hace ver lo que uno patinando no puede ver por sí mismo, por su corta vista. Y son los dones especiales, no propios, sino que da el Señor. Y eso es lo que está hablando acá el punto. Entonces puede algunos preguntar, entonces eso significa que el pastor principalmente su trabajo es, o únicamente es de enseñar, o únicamente es de predicar. Y la respuesta es no solamente predicar, no es solamente predicar, pero claramente es uno de los trabajos fundamentales.
Tenemos que tener ese equilibrio. No se trata de que apto para enseñar, entonces solamente enseño, sino que eso es una de las tareas fundamentales, pero no todo. Ese equilibrio correcto presenta nuestra confesión en el capítulo 26. Les leo, dice así: aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, y este es el balance, siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo, sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como quien ha de dar cuenta. Ese es el balance. Es la predicación una de las tareas fundamentales, pero no todo. Y eso dijo el apóstol Pablo antes de morir en su segunda carta a Timoteo, Timoteo capítulo 2, versículo 4. El 1 y 2 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pero continúa diciendo que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, predica, Pablo. Timoteo, predica, proclama, anuncia el mensaje de las buenas nuevas, pero no termina ahí. No es solamente en el púlpito que le vamos a ver al pastor, no solamente que va a estar siempre en público, sino que tiene que redarguir pecados, y eso se hace de manera privada, eso se hace en los discipulados, eso se hace en las entrevistas, en las visitas, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso es algo que vemos necesario, entender el equilibrio correcto en cuanto a los dones que tiene que tener y el oficio que se tiene que hacer. No se trata solamente de oratoria o en la enseñanza. Sí, su tono de voz espectacular. Sí, su palabra. Sí, la forma como se expresa. Eso es engaño. El punto está diciendo más que eso. Puede que tenga eso. Puede que sea elocuente. Puede que sea eficaz. Puede que use y regule correctamente el lenguaje. Pero lo que está diciendo es: pasa el mensaje. Enseña. Porque uno puede tener buena introducción, buena conclusión, buenas aplicaciones, pero finalmente no pasa el mensaje. Tiene que tener esa habilidad de poder pasar. Predicar está en el centro del ministerio. Por eso está diciendo aquí el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Si tú no predicas, te juzgará. Si tú no enseñas, si tú no redarguyes, Dios, el dueño de estas ovejas, te juzgará. Eso es lo que dice claramente. El pastor MacArthur, que cada uno aquí le conoce, inclusive han sido bendecidos por su ministerio, uno de los hombres que damos gracias al Señor, que fiel en el ministerio, 56 años subiendo y bajando del púlpito y predicando con fidelidad, dice acerca del ministerio: predicar fielmente la palabra es el elemento más importante del ministerio pastoral. El hombre que, amado por Dios, quiere salvar, santificar, fortalecer a la iglesia, y todo lo hace por medio de la iglesia, por medio de la predicación. Quiere salvar, desea que las almas sean traídas al Señor, desea que eso también sean discipuladas y sean santificadas, desea también que sean fortalecidas, y todo el medio que usa es la predicación de la palabra, dice. Eso es algo claro. ¿Cómo una persona creerá si no hay quien les predique? Dice. ¿Cómo crecerá en el conocimiento? ¿Cómo va a poder conocer más a su Señor? ¿Cómo va a poder llevar una vida más piadosa? ¿Cómo va a llevar todas esas cosas? ¿Cómo va a poder vivir en su vida en gozo, en paz, en contentamiento, viviendo en este siglo donde vamos a tener aflicciones? ¿Cómo va a vivir un creyente, una oveja, donde va a pasar por valles de sombra de muerte y donde su vida no va a tener miedo ni quebrantamiento?
que continuamente se le muestre a su Salvador, que continuamente vea a su Señor y Salvador, al autor de su fe, que continuamente se le hable de las promesas y las virtudes de su Salvador. Y eso es el encargado de hacer el pastor. Tiene que poder mostrar las virtudes de su Salvador, del Señor Jesucristo. De otra forma, no va a ser efectivo. La predicación no es todo, pero es principal. Si eres llamado a ser pastor, eres llamado a predicar. Y una de las características de que es apto se ve ahí. Por eso la forma de evaluar a una persona si está siendo llamado es mirar su vida, es mirar su hogar, es mirar su conducta, es ver su comportamiento y es ponerle en el ejercicio de la predicación. Puede ser que lo uno sea check, 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 pero de repente acá nos comprueba que el Señor no le está capacitando. Como le dijo uno, yo una vez a Spurgeon, yo he tenido una visión en que tengo que predicar y vi que en una señal en el cielo, SM, que tengo que predicar. Y este le dijo, no, eso lo que significa siga sembrando maíz. No, no es predicar, no es llevar el mensaje, ni tampoco una vez uno que vino junto a él, que él tenía esos dones, que quería predicar, y Spurgeon, como él solo, no bajaba a su púlpito a cualquiera, porque tenía que hacer una evaluación correcta de aquellos que estaban en el lado. Y a uno le dijo, puede ser que tú tengas el don de predicar, pero la iglesia no tiene el don para vos. Es importante ver el equilibrio correcto de que realmente se esté viendo en una persona si está siendo capacitado para eso. Y no vamos a tener a alguien que sea perfecto. Tenemos que acompañar, y la iglesia está para eso. Y una de las actitudes que se nota en uno que está haciendo acto es que primeramente es acto para escuchar. Es acto para escuchar. Uno que sabe lo todo, que no quiere escuchar, de que no, si yo escucho voy a escuchar a Sam Walton. No a ustedes. Ese es un espíritu. Claramente, el que no sabe escuchar, no sabe enseñar. Y el que deja de aprender, deja de enseñar. Eso es un principio claro donde nosotros vemos qué actitud hay en el corazón. Porque eso es el punto, que nosotros veamos con qué intención está haciendo lo que hace. Ahora, acto para enseñar no solamente es saber pasar, es una de esas cosas. Pero la palabra del Señor nos da un poco más de luz de qué es lo que significa en el fondo. Y eso es mi anhelo, hermanos, como estamos llevando la serie, no estamos galopeando, hermanos. Estamos yendo lento, no tenemos afán de apresurarnos, estamos queriendo esto desmenuzar en todo lo que se pueda. Si nos va a tomar una prédica, ver acto para enseñar, vamos a considerar, porque estamos echando fundamentos para no errar en cosas tan solemnes y serias como la de elección de un ministro. Si vimos que María es una sola mujer, no significa que esté casado, sino todo eso que implica la pureza sexual. Asimismo también acto para enseñar, no solamente uno que sabe enseñar, o uno que es bien escuchado, o uno que sabe hablar y no tiene miedo ni dolor cuando habla en público. No se trata de eso, se trata de algo más. La palabra del Señor revela de que hay unos requisitos más en el fondo que tú y yo debemos de ver. Por eso es que nuestros lentes tienen que ser más y más conforme a las Escrituras, porque el pensamiento de Dios es a donde nosotros queremos conformarnos. No es como a mí me parece, o como yo quiero, o como yo siento, sino que es conforme a las Escrituras. Errar en esto es errar en las cosas más pesadas dentro de la iglesia, hermanos. Esto es fundamental. Así como tú no darías tu hija o tu hijo a uno que tú no sabes, así también nosotros, en nuestro púlpito, no tenemos que dar a uno que no sabemos a profundidad. Y este acto para enseñar, parte de eso es no solamente que sabe pasar, sino que también conoce, tiene un profundo conocimiento de la doctrina, más allá de la habilidad de hablar, más allá de su retórica, más allá de su elocuencia, es uno que sabe.
Y nosotros vemos el caso de Apolos, de uno que tenía todo en cuanto a hablar. Era poderoso cuando hablaba, dice. Tenía una buena elocuencia, pero tenía corta profundidad. No conocía todo. Pero algo que le ayudó es que estuvo dispuesto a ser corregido y crecer. Porque nadie tiene el estándar de crecimiento. Entonces, otro de los puntos es que sea retenedor. Retenedor, es seguro, es un buen depósito. No sé si cuántas veces les pasó que cargando algo, de repente se cayó todito. Y decía que estaba con agujero, ya sea el hule o cualquier cosa, y esto no sirve. Es la misma cosa. El pastor tiene que ser un buen retenedor, tiene que ser seguro y confiable de lo que está depositado en él. No es uno que cambia de repente porque escuchó un video y ahora ya lee porque leyó un libro y así. Si él mismo no está siendo firme y anclado en las verdades que predica, claramente que toda la iglesia va a crecer y cualquier viento de doctrina a la izquierda, otro viento a la derecha y a otro arriba y abajo. Uno que tiene que ser buen retenedor, y eso es lo que nos enseña. También un texto paralelo a eso, que es Tito. Tito capítulo 1 es igual que de 1 Timoteo 3, hablando de los requisitos pastorales. Y dice en el versículo 9, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Esto es un requisito fundamental. Apto para enseñar implica ser buen retenedor de la palabra. Algo que nosotros vemos, hermano, dentro del contexto de 1 Timoteo, que el problema no está siendo vanagloria, dinero. El problema en el contexto de 1 Timoteo y casi en todas las cartas del Nuevo Testamento son los falsos maestros. Falsos maestros que alguna vez estuvieron predicando la verdad y de repente fueron a otro lado. Entonces, ese es el principal problema en el Nuevo Testamento, de lo que están enseñando. No es que no haya personas que están enseñando. Hay personas que están enseñando, por eso dice 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que mandaras a alguno que no enseñen otra doctrina. Estaban maestros ahí, estaban claramente algunos impartiendo doctrina, pero eran falsos, no eran buen depósito. Y eso es lo que es, se repite en Colosenses, en los Gálatas y todo. Y eso también es el problema que tenemos en nuestros tiempos. El problema no es que no se está levantando hombres. Nosotros vemos que todos los púlpitos están ubicados. El problema está en que sean hombres fieles, hombres que realmente proclamen y anuncien la verdad de Cristo. Ese es el punto. Por eso es algo fundamental ver que sea buen retenedor, sea fiable, confiable y que ha sido enseñada, dice. No es que tiene una doctrina interpretada por sí mismo, sino que uno que ha sido enseñado. Y eso es lo que dice que era también Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante dice: pero persiste tú. Le está hablando de muchos que se han desviado, pero persiste tú. Tú no seas igual, Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. Entonces, aquí está diciendo, persiste tú en lo que tú has aprendido. Amén. Tiene que estar
firme en las cosas que él ha sido persuadido y convencido, para que también pueda exhortar. ¿Qué va a hacer de esas verdades que tiene adentro? Pueda exhortar con sana enseñanza. Y está el acto para enseñar. Va a impartir buena enseñanza y convencer a los que contradicen. Y no solamente es hablar, no es solamente es exhortar, sino es también enseñar. Eso es lo que dice Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo 4, Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tiene que pasar. Y dice en Primera de Timoteo 4, versículo 10 en adelante: pues por esto aún trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ese es el consejo a este hombre. Tiene que él enseñar y tiene que ocuparse en algo, en la lectura, en la exhortación. ¿En qué? En la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te ha sido dado mediante la profecía de la imposición de las manos del presbiterio. Medita en estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. De manera que no solamente él tiene que ser, sí, yo tengo el don, sino que él tiene que perfeccionar cada día más su don. Tiene que ocuparse en la lectura, tiene que ocuparse en la exhortación. Y es eso una de las tareas principales. No puede ser uno que solamente tenga el deseo, sino uno que realmente el Señor está derramando una gracia especial en poder ver. Porque dentro de la iglesia vamos a tener algunos que tengan vista más corta. Porque dentro de la iglesia vamos a tener algunos que van a ser niños espirituales, que por más de que sean años en la fe. Y necesita hombres que puedan no solamente conocer, porque muchos pueden conocer, sino también pasar. Y al pasar también pueda tener un buen depósito. Porque toda la palabra que está aquí no es solamente para el pastor. Toda la palabra revelada aquí dice de Deuteronomio 29, las cosas ocultas son de Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Es decir, es para ti, es para mí, es para nuestra familia. Estas cosas que aquí son reveladas. Pero ¿cómo uno va a llegar si con la simple lectura no ve lo profundo, lo hermoso de esas revelaciones de Dios que es para nuestras almas, es para nuestras vidas? Por medio de siervos que el Señor califica y dota de manera especial, esas verdades son expuestas, esas verdades son reveladas, esas verdades son manifiestas. Por eso dice en Tito 2:1, pero tú habla, le dijo a Tito, tú habla. Tiene que tener valor en poder hablar, en poder proclamar, en poder predicar, en poder enseñar, en poder instruir. Tú habla, pero no cualquier cosa. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces hace una diferencia que hay falso y hay verdadero. Es lo que tiene que ocuparse en hablar, en enseñar, es las buenas noticias del Evangelio. Por eso una de las características de un hombre que está siendo llamado es un hombre que puede conectar el Evangelio con la vida. ¿Cuántas veces te pasó a ti de que parecía agua y aceite las cosas que están pasando en tu vida y el Evangelio? Tengo problemas matrimoniales, pero ni me acerco al Evangelio para solucionar. Algún problema de crianza, pero ni me viene a la mente que yo tengo que aplicar el Evangelio en ese momento a mi corazón y en mis hijos. Y decimos cristocéntrico, y decimos Cristo es mi Señor, pero en esas áreas está totalmente desenchufado el Evangelio de tu vida. ¿Cuántas veces te pasó?
Pero ahí es necesario que un hombre fiel que pueda hacer siempre esa conexión, que enchufe entre tu vida cotidiana, aflicciones, pruebas, crianza, matrimonio, con el bendito Evangelio. Porque lo que más necesitamos es del Evangelio. Uno que predica correctamente y que pueda mostrar cómo estas cosas sí tienen sentido en Cristo. Porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros. Eso es lo que necesitamos. Uno que realmente sea un buen depósito y que pueda proclamar. No solamente conozca tu vida, porque al conoce el problema, pero uno que conoce el Evangelio y conoce la solución y puede realmente esas cosas conectar. Porque Cristo es el todo y en todo. Solo Cristo. Por eso necesitamos que aquellos hombres veamos que entienden la forma de cómo el Evangelio se relaciona con Dios, de cómo el Evangelio se conecta con las adversidades, cómo el Evangelio puede ser aplicado en tus problemas financieros y en tus luchas matrimoniales, porque la Escritura así lo dice. Y por más de que tú estás leyendo y pasando muchas veces por ahí, no hayas aplicado así, nunca has entendido de que el Evangelio tiene la centralidad dentro del matrimonio. Necesitamos hombres que realmente alumbren, que nos ayuden a ver eso, que sean capacitados. Ese es el pastoreo. Y eso es dado especialmente a aquellos hombres que el Señor está llamando. Hombres fieles, que sigan el plan del Señor. Hombres fieles que puedan realmente ver el consejo del Señor y no lo que le gusta al público, no lo que le gusta al cierto grupo, sino uno que sea hallado fiel, uno que realmente proclame la verdad, porque eso es la forma como el Señor obra en el Nuevo Testamento. El Señor dice que se encargará de edificar su iglesia. El Señor dice que se encargará de que las puertas del Hades no prevalezcan ante su iglesia. Y la forma como Él hace, dice Pablo a los Efesios, Él mismo dio algunos hombres, algunos apóstoles, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Hermanos, Dios va a perfeccionar tu vida y el medio que usa es dando hombres que sean fieles. Por eso tu anhelo tiene que ser esos hombres fieles que el Señor pueda dar. Porque nosotros ni conocemos ya todo, ni vamos a conocer solo por nosotros mismos. Necesitamos ser pastoreados, necesitamos ser ayudados. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo todas esas verdades de su palabra aplica y ayuda por medio del pastoreo de un siervo, de un hombre. Eso hace que el pastorado sea un regalo para la vida de la iglesia, porque la iglesia tiene que ser columna y sostén de la verdad. ¿Qué es lo que sostiene esos pilares que tenemos nosotros acá? La madera, las tejas que están arriba, pero nuestras vidas no puede solamente sostener emociones. Columna y sostén de la verdad, de la verdad que está en las Escrituras, que es proclamado continuamente. Tu vida, mi vida, unánime, sostiene esas verdades de las Escrituras y que nosotros continuamente necesitamos exponernos a ellas. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19 dice: nadie os prive de vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad y culto a ángeles, metiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza,
de la cual todo el cuerpo, alimentado y unido por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. El que tiene las ligaduras donde tienen que estar es hacia nuestro Señor Jesucristo. Esas uniones es lo que más nosotros necesitamos. Por eso, sin anunciar el consejo del Señor, la iglesia no se va a edificar. Por eso el apóstol Pablo mismo decía: orad por mí para que me sean dadas palabras, para que pueda dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Y si Pablo está pidiendo: oren por mí porque soy débil, para que yo pueda con valor dar a conocer, mostrar estas verdades, que mucho más nosotros, que mucho más yo puedo pedir por sus oraciones, hermanos, y por lo que estamos enseñando. Necesitamos orar particularmente por eso. Y nosotros necesitamos además orar para que nos dé a conocer más acerca del Señor, que nos revele más, porque muchas veces hay muchos que quieren enseñar, pero no quieren estudiar, sino que el Señor realmente dé anhelo y deseo verdadero, que esta obra se trata de uno que realmente se esté escondiendo con el Señor, uno que esté en la presencia del Señor, orando y rogando por la asistencia del Espíritu, por la guía, la dirección de lo alto, porque no es un ejercicio de preparar clases, se trata de un mensaje para que puedan nuestras almas ser alimentadas. Por eso es tan impactante el pasaje de Hechos capítulo 6. Si podemos ir en Hechos capítulo 6. La manera como los apóstoles entendieron de qué se trata el oficio apostólico y de qué forma también los pastores en estos tiempos tienen que entender el oficio del ministerio pastoral, que no confundir con las otras actividades que muchas veces se le quiere delegar o se le quiere dar. El contexto, sabemos que las viudas estaban creciendo, había necesidades de mano de obra, y ellos pidieron a los apóstoles, y los apóstoles ahí, inspirados por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, les guía a ellos. Dice versículo 12: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. A quienes pongamos. Ellos vieron claramente que eso es otra obra, que eso es otro trabajo. ¿Y ellos qué van a hacer? Y nosotros persistiremos, nosotros perseveraremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ese es el oficio fundamental, el que es hombres que están siendo llamados del ministerio, no solamente deseen enseñar, deseen pasar, sino que estén cada día creciendo en el conocimiento del Señor, profundizando. Por eso es necesario la consagración de aquellos hombres, de los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio, que haya un compromiso de sostenimiento a aquellos hombres. Eso es enseñado en las Escrituras. Que no solamente sea uno que quiera hacer todo al mismo tiempo, porque se trata de una tarea de que uno tiene que centrarse en estudiar, en crecer, para poder ser más, como le dijo a Timoteo, para que su aprovechamiento sea más evidente. Porque va a haber muchos que van a ir conociendo y algunos que van a ir siendo confundidos. Algunos crecen para bien y otros que están siendo confundidos. Van a la iglesia, van a la facultad, escuchan otra filosofía, son cautivados por esa filosofía y vienen con eso. Y eso, el que es pastor, el que está anhelando claramente, dice que tiene que filtrar. O uno que escucha dentro de las escuelas,
algunas apariencias de verdades, pero dice que el hombre es retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, y puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa es la gracia. Por eso necesitamos ver estos hombres que están siendo calificados y que puedan también ayudar en el crecimiento de la verdad. Por eso requiere que sea algo donde pueda estar verdaderamente comprometido y no sea un anhelo hoy y mañana termina, porque es algo que no tiene fecha de vencimiento. No hay algo que se pueda jubilar, sino que realmente esté teniendo un corazón ardiente por el mensaje de la palabra y que continuamente y a medida que se vaya añejando, ame más la palabra, crezca más en la palabra y proclame con mayor fidelidad y compromiso. Eso es lo que deseamos. Y nosotros como iglesia local, que somos suscritos a la confesión de fe, esa es la verdad de depósito que tiene que tener. Si bien todos nosotros tenemos un entendimiento, aquel hombre que aspira al ministerio pastoral tiene que tener un conocimiento mucho mayor en eso. Dice el autor Sam Waldron: los ancianos de la iglesia deben indagar al futuro miembro si tiene cualquier desacuerdo con la confesión. Tiene que indagar si tiene cualquier desacuerdo. Los ancianos también deben determinar si tales desacuerdos no son errores fundamentales, son consistentes con una profesión de fe creíble y con la membresía de la iglesia sobre todos esos temas fundamentales. Pero el miembro de la iglesia no necesita un entendimiento o acuerdo completo con la confesión de la iglesia. Solo es necesario que lo suficientemente de acuerdo para someter dulcemente, vivir apaciblemente y responder con actitud enseñable. Si alguno no puede ser dulce, apacible, enseñable bajo la confesión, no debería unirse a una iglesia. La iglesia necesita solamente someterse a la confesión. Los pastores, por su lado, están obligados a enseñar. Por eso implica que claramente los ancianos sostienen un tipo diferente de relación con la confesión de la iglesia. Tienen que tener una suscripción completa. No absoluta, pero completa. Esa es la diferencia. Por eso, una forma de probar, de filtrar uno que sepa enseñar, un buen retenedor, y particularmente en las confesiones que estamos nosotros ahora mismo confesando. Nosotros decimos que el cuerpo de doctrina no es uno que de repente viene y nos habla de un tema que no está dentro de la ortodoxia, que no está dentro de la verdad de las Escrituras. Es un peligro. Muchas veces están sutiles esas cosas. Por eso la vara es importante establecer para que nuestro norte no sea equivocado. Esto requiere que sea constantemente enseñado y equipado por otros. Eso es lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es uno que continuamente crece y también uno que está ayudando a otros también en su crecimiento. Esto que has aprendido no es cualquier cosa que has aprendido. Esto, hay una definición de verdades, de doctrinas. Eso encarga también a otro hombre fiel. Y eso es la tarea de este ministro. Y no puede ser dado a un neófito, porque un neófito puede tener muy fuerte deseo de enseñar, pero que mañana pueda marchitarse. Es necesario que no sea que se envanezca, sino que realmente esté siendo probado. Y no debe ser contencioso, dice la palabra, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar y sufrir, acto que sigue esas verdades. Y dice 2 de Timoteo 2:15:
procura con diligencia presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra, que usa bien la palabra, que haga una correcta exégesis, que haga una correcta interpretación de la palabra. No es uno que usa el texto como un trampolín y se va a cualquier lado. Eso es algo que nosotros debemos de ver, que realmente predica lo que está diciendo nuestro pasaje. Por eso nosotros como iglesia debemos de ser buenos bereanos, abiertos nuestras Biblias, no tener ya todo apagado y diciendo, sí, yo sé que siempre Él es fiel. Eso es un peligro, hermanos. Si eso hicieron los bereanos con el apóstol Pablo, ¿qué más la iglesia con hombres débiles en estos tiempos? Necesitamos siempre tener abierto nuestra Biblia, y de paso cada uno tiene que traer los domingos su Biblia y tener abierto y ir a los pasajes que se está diciendo, de manera que si realmente eso está siendo interpretado en el contexto, está siendo hablado correctamente o se está solamente imponiendo ahí. Es necesario, haciendo tú esa pequeña cosa, estás haciendo esa labor de evaluar a estos hombres. O si solamente tú vienes presencia, tú no estás haciendo el ejercicio de evaluar realmente, porque no solamente es evaluar su habla, sino su manejo de las escrituras, sus conexiones de los pasajes, de cómo está usando correctamente, aplicando correctamente, exponiendo correctamente. Eso es necesario. Por eso, algo que vemos que es un distintivo de un verdadero hombre que está siendo llamado es justamente eso. Usa bien la palabra, porque los falsos también usan. Pueden abrirte el versículo y citarlo. El punto está en la diferencia de que uno tuerce y uno aplica correctamente. Uno hace hablar como él quiere que hable y otro revela lo que el Espíritu Santo inspiró ahí. Por eso nosotros necesitamos ver correctamente, y si hay alguna duda ahí mismo subrayar. Es eso lo que justamente vemos en el ejemplo de Esdras, en Nehemías capítulo 8. Veamos un ejemplo del Antiguo Testamento, un siervo del Señor haciendo una exégesis y mostrando la palabra correctamente al pueblo del Señor. Nehemías capítulo 8, versículo 1 en adelante. Como este es un texto que no todas las veces leemos, quisiera leerles en su contexto. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. En otra palabra, unánime. Un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual había mandado Jehová a Israel. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían escuchar con entendimiento, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatía, Isema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael y Malquías, y Azún, Asbadana y Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Bendijo entonces Esdras a Jehová, el Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se inclinaron y adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Y luego dice más adelante, versículo 8: y leía en el libro de la ley de Dios claramente, y daba el sentido, de modo que entendiese la lectura. No solamente uno que se paró un poquito más alto que todos
y leyó, sino que ponía el sentido. Eso es lo que hacemos con la exégesis. Buscamos de que ese pasaje hable, buscamos que ese pasaje nos comunique la revelación divina y no solamente la simple palabra que está ahí. Eso es lo que hacía él. Y dice, la respuesta de todos aquellos que sus ojos son abiertos. Y dice, versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, que este día es santo, y no entristezcáis. Y todo el pueblo fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar con gran alegría. Esa es la respuesta de uno que realmente ha entendido la palabra, que se entristece por su pecado, pero se goza de las promesas que el Señor está hablando ahí. Eso es lo que hacía correctamente. Y algo que nosotros vemos como ejemplo en el Nuevo Testamento, más que todos los apóstoles, es nuestro amado Señor Jesucristo, que era uno que era apto para enseñar. Nosotros vemos en el Sermón del Monte, viendo la multitud, él subió y sentándose, dice que abrió su boca y enseñó. Y ahí están las bienaventuranzas que fueron enseñadas por Cristo, que era la mejor forma de pasar. Él es el mejor ejemplo del maestro, de uno que enseña, y no solamente que llegaba a los oídos, sino que a la mujer samaritana llegó hasta su corazón. Ese es el modelo perfecto del maestro y de uno que enseña. Por eso, como aplicación a esto, es necesario, hermanos, que estas verdades veamos nosotros como algo necesario para nuestro crecimiento. Dice el apóstol Pablo, cada vez que oro por ustedes, para que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que crezcan. La iglesia necesita crecer. La pregunta es, ¿estamos creciendo? ¿Estamos avanzando en nuestro entendimiento del Señor? Porque el conocimiento es lo que trae la piedad. Nosotros no podemos vivir cosas que no conocemos. Tenemos que crecer en nuestro conocimiento. Y uno de los medios es tu oración, tu estudio sola. Pero otro de los medios es la iglesia local. Y en la iglesia local, aquellos que están enseñando, están realmente impartiendo sanas y verdaderas enseñanzas, edifican tu vida. Esa es una correcta evaluación de ver realmente para aprobar hombres dentro del ministerio. Porque de otra forma, siempre vamos a estar enanos en nuestro crecimiento. Ese hombre apto para enseñar se manifiesta en su ejercicio. Y para aquellos que no son parte de la iglesia, que aún no conocen a Cristo, lo que vemos claramente, que no necesitamos primeramente, no se necesitan ver a un maestro, sino a Cristo. Nicodemo le quiso venir a ver a Cristo como un maestro, pero Cristo claramente le dijo, de cierto te digo, si no nacéis de nuevo, no va a haber el reino de los cielos. Lo que principalmente necesitan aquellos que están sin Cristo es conocerle a Él. Y es Él el que va a capacitar desde tu vida. Es hoy el momento que tú tienes que arrepentirte de tus pecados, de frenar esa vida de pecado y de volver al Señor. Cristo recibe a todos aquellos que vienen quebrantados a Él, que vienen humillados por su pecado, que vean realmente su estado y condición. Él está dispuesto a conceder perdón y vida eterna si hoy se arrepienten. Eso es lo que nos dice la palabra. Por eso, hermanos, veamos estas verdades como algo que necesitamos rogar al Señor. No estamos ante algo que se resuelve pensando. Por eso esto incluye también dentro de las oraciones congregacionales. Y sea también tu oración. Yo sé que tu anhelo, igual que mi anhelo, que cada domingo que venimos aquí, es que escuchemos predicaciones que realmente nos transformen, nos impacten, nos toquen, nos pastoreen, nos hablen nuestras necesidades. Y eso es si le place al Señor. Por eso ruego que sus oraciones sean a favor de eso siempre
y que siga el Señor regando y abundando en nuestras vidas con la palabra. Amén. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, gracias te damos por tu palabra que nos sigue enseñando, revelando, mostrando, para que no hagamos, Señor, conforme a nuestra voluntad, sino que hagamos conforme a tu voluntad, porque claramente dice tu palabra que tus pensamientos no son como nuestros pensamientos, y necesitamos nosotros quitar nuestros pensamientos que son vanos, que son huecos y sin sentido, que sea solamente sabio en su propia opinión, sino que pongamos, Señor, una renovación de nuestro entendimiento. Y pido que tu palabra que hoy ha sido predicada pueda realmente mostrar y manifestar y revelar mejor sobre lo que tu palabra quiere para el oficio y el ministerio pastoral. Obra, Señor, para que puedan nuestras vidas entender mejor de cómo debemos de orar al momento de la elección. Y tú puedas seguir levantando hombres con dones que puedan ser bien aprovechados para que tu iglesia siga creciendo, para que pastos sean presentados a tu iglesia. Oh, te rogamos, obra, Señor, en nuestro corazón. Te rogamos y te pedimos, en Cristo Jesús. Amén.